Bien, y finalmente la última distribución para variable aleatoria discreta que vamos a ver, hay muchas, pero nosotros vamos a ver solamente estas tres, es la distribución de Poisson, que a diferencia de la distribución binomial no vamos a hacer una cierta cantidad de pruebas de Bernoulli, sino que vamos a observar un intervalo de longitud continua. Por ejemplo, podemos observar un intervalo de tiempo, un intervalo de longitud, y en ese intervalo vamos a contar la cantidad de éxitos que se producen. Por ejemplo, podemos pensar en un intervalo de 1 hora en una estación de servicio, y podemos ver cuántos clientes llegan a esa estación en ese intervalo de 1 hora. Claramente la variable es discreta, porque puede ser que en 1 hora no llegue ningún cliente, y de ahí en más puede llegar 1, 2, 3, 4, 5. Lo que no vamos a tener es el valor máximo para esta variable. O sea que x es una variable aleatoria discreta que tiene como valor mínimo el 0, pero no tiene máximo, es decir, es de 0 hasta infinito el campo de variación. La variable aleatoria justamente se define como el número de éxitos en ese intervalo de tiempo. Para ser más estricto, uno puede pensar a esta distribución como límite de la binomial. En ese caso vamos a pensar que la cantidad el valor de n es muy grande, a tal punto de que la probabilidad de que se dé más de un éxito en un intervalo va a ser 0. Entonces, si yo tomo límite de una distribución binomial cuando n tiende a infinito, vamos a llegar a partir de un proceso algebraico, podemos llegar a la distribución de Poisson. Esta es la función de probabilidad de la distribución binomial. Si nosotros aplicamos límite con n tendiendo a infinito, y si definimos lambda como n por p, esta expresión se transforma en lambda a la x por e a la menos lambda sobre x factorial. Y esta es la función de probabilidad para la distribución de Poisson. ¿Qué es lambda? Lambda es la esperanza de la distribución binomial. ¿Y cómo se aplica esa esperanza a la distribución de Poisson? Lo vamos a ver con un ejemplo. Hagamos de cuenta, como les decía, que observamos un intervalo de tiempo de 1 hora. Intervalo de 1 hora. Y en esa hora voy a contar cuántos clientes llegan a una estación de servicio. En promedio, este dato lo tengo que tener, en promedio vamos a suponer que llegan 5 clientes en 1 hora. Entonces automáticamente decimos lambda es igual a 5 clientes por hora. Ese es el parámetro que yo tengo que conocer para hacer todas las cuentas que siguen, es decir, para calcular cualquier probabilidad. Así como para la distribución binomial yo necesitaba n y necesitaba p, bueno, acá necesito lambda. Entonces, lambda es la cantidad promedio de éxitos por unidad de tiempo de esa variable aleatoria. Por unidad de tiempo digo porque estamos trabajando acá con tiempo, pero puede ser por unidad de superficie, por unidad de volumen. Por ejemplo, decimos, en un campo hay, por cada hectárea hay un promedio de 3 árboles. En algunos, vamos a hacer acá un cuadriculado, que son, cada cuadradito es 1 hectárea. Y entonces decimos, acá por ejemplo tenemos 2 árboles, acá tenemos 5, acá no hay ninguno, acá hay 4, bueno, y así. Entonces,
La cantidad de árboles por hectárea es, como vimos, una variable aleatoria. Pero yo puedo definir, tengo que definir el promedio por hectárea. Y ese promedio incluso no tiene por qué ser un número entero. Por ejemplo, puedo decir que hay 2,5 árboles por hectárea. Bueno, ese es el parámetro que yo necesito para aplicar la distribución de Poisson. Entonces, supongamos que ya que estamos con este ejemplo, voy a trabajar con el ejemplo de los árboles. La pregunta es, si observamos una hectárea cualquiera, ¿cuál es la probabilidad de que haya exactamente 5 árboles? Bien, aplico la fórmula y me queda lambda es igual a 2,5. Es el número de árboles promedio por hectárea. X, y bueno, el valor que quiero, del cual quiero obtener su probabilidad. E, ya sabemos cuánto vale E, es 2,71 elevado a la menos lambda sobre X factorial. Y haciendo las cuentas, esto nos da 0,0668. Entonces, esta es la probabilidad de que observando una hectárea al azar, en esa hectárea haya 5 árboles. Esa probabilidad es 0,0668, es decir, aproximadamente 6,6%. Ahora, también yo puedo preguntar de esta forma. Puedo decir, ¿cuál es la probabilidad de que en 3 hectáreas haya, no sé, 7 árboles? En 3 hectáreas. O sea que ahora lo que va a cambiar es este lambda. Y para eso voy a aclarar acá. Acá voy a poner lambda y acá voy a poner 3 lambda. ¿Por qué pongo 3 lambda? Porque yo no voy a observar una hectárea, sino que voy a observar 3 hectáreas. Y esa sería la ventana de observación en la cual yo quiero calcular la probabilidad de que haya 7 árboles. Entonces, ahora lo único que va a cambiar en la fórmula es el valor de lambda, que en vez de 2,5 va a ser 7,5. ¿Por qué 7,5? Bueno, porque acá teníamos lambda, que vale 2,5, y acá tenemos 3 lambda. 3 veces 2,5. Entonces 7,5 elevado a la séptima por E elevado a la menos 7,5 dividido 7 factorial. Haciendo las cuentas nos queda 0,146 y bueno, acá le podemos redondear a 5. O sea, 14,65% es la probabilidad de que en 3 hectáreas se encuentren exactamente 7 árboles. Bueno, y como decimos simbólicamente que una variable X tiene distribución de Poisson, decimos X sigue una distribución de Poisson de parámetro lambda. Finalmente diremos que la esperanza de esta distribución, bueno, ya lo anticipamos, es lambda, y la varianza es lambda. O sea que esta es la única distribución en la cual su parámetro de posición y dispersión tienen el mismo valor.